La mayoría de arbustos que compras este año estarán muertos o serán un problema en menos de 5 temporadas. Y el vivero lo sabe perfectamente cuando te los vende. No es que sean malas plantas en abstracto, es que llevan décadas en los mismos estantes porque se venden solas, no porque resuelvan algo real en tu jardín. Entras, reconoces el nombre, lo metes en el carrito y 3 años después estás arrodillado en el suelo intentando arrancar algo que se ha comido media cama o que se desploma cada vez que llueve. Ese ciclo se repite temporada tras temporada porque nadie para un momento a preguntarse si esa planta concreta soluciona algo concreto en su espacio. Hoy vamos a romper ese ciclo. Hay 5 arbustos nuevos que merecen tu atención esta temporada, no porque estén de moda, sino porque cada uno resuelve un problema específico que los jardineros llevan años arrastrando en silencio. Los vamos a ver del 5 al 1, y el que ocupa el primer puesto es el que yo iría a buscar esta misma semana antes de que desaparezca del stock. Hay arbustos que debes evitar, y hay arbustos que de verdad vale la pena elegir. Vamos a separar unos de otros con claridad. Si este tipo de análisis te ayuda a no tirar el dinero en el vivero, suscríbete y dale a me gusta. Eso ayuda mucho a que este contenido llegue a más personas. Empezamos por el quinto puesto, y arrancamos con una planta que casi todo el mundo tiene en algún rincón de su lista mental desde hace años, pero que muy poca gente planta porque sabe perfectamente lo que viene después. La lila tradicional es una de las experiencias más hermosas que puede darte un jardín. 2 semanas, quizá 3, si el tiempo acompaña, de una fragancia que no se parece a nada más, y luego se acaba. Lo que queda es un arbusto verde que puede llegar a 3 metros de alto y que no hace absolutamente nada durante los 9 o 10 meses siguientes. La mayoría de jardineros han llegado a un acuerdo tácito con eso. Plantas otras cosas alrededor para cubrir el resto del año y asumes que la lila es un lujo de temporada corta. Bloomerang Show Mound cambia ese trato por completo. Es una lila que rebrota de verdad, no en teoría, sino en jardines reales donde lleva suficientes temporadas como para poder verificarlo. Produce racimos blancos y fragantes en primavera, como cualquier lila, pero vuelve a florecer en pleno verano y otra vez en otoño. En lugar de una ventana de 2 semanas, tienes color y fragancia en 3 momentos distintos a lo largo del año. Y encima se mantiene compacta, entre 45 y 85 centímetros de altura, lo que significa que cabe en una cama mixta normal sin dominarlo todo. Los ciervos la dejan en paz. Aguanta inviernos muy fríos sin drama. El blanco de sus flores, que puede decepcionar a quien esperaba el morado clásico, en realidad es mucho más versátil en un jardín real porque combina con casi cualquier cosa que tengas alrededor. Pero si crees que esto ya justifica el quinto puesto, espera a ver lo que viene en el cuarto, porque ahí es donde la lista empieza a ponerse seria de verdad. El cuarto puesto es para ese espacio que tienes en tu jardín donde ya has dejado de intentarlo. ¿Sabes cuál es? Una zona donde el sol cae directo desde primera hora, el suelo se seca en 2 días aunque riegues, y cualquier planta que metes ahí aguanta una temporada y a la siguiente ya no está. Es uno de los problemas más comunes en cualquier jardín, y la respuesta habitual del vivero es meterte en el carrito algo que promete mucho en la etiqueta y que en agosto ya está medio quemado. Pineapple Tart Potentilla existe precisamente para ese espacio. La potentilla lleva décadas siendo la recomendación por defecto para zonas difíciles y soleadas, y el problema no es que sea mala planta, sino que las variedades antiguas son tan poco emocionantes que uno acaba plantándola sin ningún entusiasmo y sin esperar nada especial de ella. Flores simples, color plano, y esa sensación de que estás poniendo algo ahí solo para no dejar tierra desnuda. Pineapple Tart cambia eso desde el principio. Sus flores son dobles, con capas, y ese amarillo dorado cálido que producen se lee desde el otro lado del jardín como algo que alguien eligió de verdad, no como relleno. Y no florece 2 o 3 semanas. Florece desde el verano hasta las primeras heladas, en esa franja del año en que la mayoría de las plantas ya han decidido que han terminado su trabajo. Es compacta, entre 60 y 90 centímetros,
mantiene una forma densa durante toda la temporada sin abrirse ni ponerse descuidada, y una vez establecida, no necesita que la riegues con frecuencia. No es que tolere la sequía, es que directamente prospera con poca agua en suelos pobres donde otras plantas se rinden. Si tienes ese rincón complicado, este es el arbusto. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre el tercer puesto, y es el que más conversaciones genera entre jardineros que llevan años en esto. El tizón del boj es uno de esos problemas que quien lo ha vivido no olvida fácilmente. Plantas en las que invertiste años de paciencia y dinero real empiezan a mostrar manchas marrones, luego más, y en menos de una temporada lo que quedaba de esa bordura o ese seto estructurado que tanto trabajo te costó mantener no es más que ramas secas que hay que arrancar. Mucha gente que pasó por eso tomó una decisión definitiva y cerró el capítulo de los boj para siempre. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero New Gen Liberty Bell merece que lo reconsideres, y no porque alguien lo diga en una etiqueta bonita, sino porque ha encabezado ensayos de resistencia real al tizón durante 3 temporadas consecutivas. No una prueba puntual con condiciones controladas. 3 años seguidos, los mismos resultados. Eso es lo que diferencia a una planta que tiene una genética distinta de verdad de una que simplemente tuvo suerte en un ensayo. Viene de la familia de los boje coreanos de hoja pequeña, que de partida tienen una resistencia natural mayor que las variedades inglesas y americanas que llenaron los jardines durante décadas. Lo que han hecho con Liberty Bell es seleccionar y refinar esa resistencia hasta un punto en el que puedes plantarlo con una expectativa real de que va a seguir ahí. Crece despacio, muy despacio, con un hábito bajo y extendido que lo hace perfecto como bordura al nivel del suelo. En 15 años llega a 90 centímetros de ancho y 45 centímetros de alto. Tolera la sombra, algo que casi ninguno de los arbustos emocionantes de esta temporada puede decir, y los ciervos lo dejan en paz. Si el tizón se llevó tus boj y llevas tiempo pensando qué poner en su lugar, esta es la respuesta más honesta que encontrarás esta temporada. Pero lo que viene en el segundo puesto resuelve algo completamente distinto, y es un problema que probablemente ya has vivido más de una vez. El segundo puesto de esta lista resuelve exactamente eso, esa frustración concreta de salir al jardín después de una tormenta y encontrar tu hortensia completamente tumbada, las flores enormes aplastadas contra el suelo mojado, los tallos doblados sin remedio. Es uno de esos momentos en los que el jardín te derrota sin que hayas hecho nada mal. Las hortensias lisas son espectaculares cuando están bien, pero sus tallos simplemente no están diseñados para sostener el peso de esas flores cuando se empapan. Y la respuesta habitual es tutores, palos, cuerdas, ese trabajo extra que tienes que hacer cada vez que el tiempo se pone difícil. Stormproof llegó para acabar con esa dinámica. Sus tallos son notablemente más gruesos que los de cualquier variedad de hortensia lisa que hayas tenido antes. Y no es una diferencia cosmética. Es una diferencia que se nota cuando llega la lluvia y las flores siguen exactamente donde estaban. Fue diseñada desde el principio con ese problema en mente, no como un extra, sino como el objetivo central. Las flores son blancas, grandes, con esa densidad que cubre la planta de arriba a abajo sin dejar tallos pelados en la base, algo que las variedades antiguas tampoco siempre conseguían. Además, produce muchos más flósculos que las hortensias lisas tradicionales, lo que la convierte en un imán para abejas y mariposas durante semanas seguidas. Es una planta nativa, tolera desde el pleno sol hasta la sombra completa, y se adapta a suelos húmedos y secos sin hacer aspavientos. Si llevas temporadas lidiando con hortensias que no aguantan el peso de sus propias flores, este es el cambio que estabas esperando. Pero lo que viene ahora en el primer puesto es algo diferente a todo lo que hemos visto hasta aquí, y es el arbusto que más me costó decidir si lo ponía el primero. Hay plantas que hacen algo que casi ningún otro arbusto consigue, y es mejorar con el paso de la temporada en lugar de ir a menos. La mayoría de hortensias, incluso las buenas,
siguen el mismo recorrido. Abren bien, se mantienen unos días y luego empieza la decadencia. Los bordes de los pétalos se oscurecen, el color pierde intensidad y acabas mirando una planta que ya dio lo mejor de sí hace 3 semanas. Centennial Ruby no sigue ese arco. Sus flores abren en un rojo rubí intenso y real. No un rosa oscuro ni un rojo apagado, sino rojo de verdad. El tipo de color que se lee desde el otro lado del jardín sin esfuerzo. Y lo que pasa después es lo que lo hace distinto a todo lo demás. Conforme avanza la temporada, ese color no palidece, sino que evoluciona hacia tonos granate profundos que resultan incluso más impactantes que la apertura. Hay un momento, en pleno verano, cuando esas flores están en esa franja granate oscura y el contraste con el follaje verde es máximo, que es difícil de describir si no lo has visto en tu propio jardín. Recibió el premio de elección de los profesionales del sector antes de llegar siquiera a los viveros, lo que significa que las personas que llevan toda su vida evaluando plantas nuevas se detuvieron delante de este arbusto y dijeron que era diferente. Sus tallos son fuertes, el hábito es compacto entre 90 centímetros y 1,20 m, y las flores se secan conservando estructura y color, lo que las hace perfectas para llevar dentro de casa y disfrutarlas también en interior. Funciona en zonas 4 a 9, lo que cubre una enorme variedad de climas. La ubicación ideal es la que recibe sol de mañana y algo de alivio del calor por la tarde. Pero antes de que vayas al vivero, hay algo importante que tienes que saber sobre cómo conseguir estas plantas sin perder el viaje. Centennial Ruby y Stormproof son los dos que más rápido desaparecen de los viveros cuando llegan, y hay una razón concreta para eso. Los profesionales del sector, los que compran para jardines grandes o para revender, conocen estos lanzamientos antes que el público general porque siguen las ferias del sector con meses de antelación. Cuando una planta gana premios en los encuentros profesionales antes de llegar a la venta, ya hay gente que ha reservado stock sin que tú hayas tenido oportunidad ni de verla en el vivero. Eso significa que cuando por fin la encuentras en el estante, puede que queden pocos ejemplares o ninguno. La solución no es complicada, pero sí requiere que actúes antes de hacer el viaje. Llama al vivero, pregunta por el nombre exacto de la variedad, y si no tienen stock en ese momento, pide que lo anoten como solicitud pendiente. Eso no es un gesto simbólico. Los viveros hacen seguimiento real de qué plantas les piden sus clientes, porque esa información les dice qué pedir en los próximos suministros. Si 10 personas preguntan por Centennial Ruby en el mismo mes, el responsable de compras lo tiene en cuenta. No te garantiza conseguirla esta semana, pero sí que esa planta aparezca en el próximo pedido. Y si tu vivero habitual no la tiene ni la espera, vale la pena llamar a otros de la zona antes de rendirte, porque la distribución de estos lanzamientos no es uniforme, y hay viveros que reciben variedades que otros ni han visto todavía. El esfuerzo de una llamada puede ahorrarte llegar tarde a algo que ibas a querer de todas formas. Pero saber dónde conseguirlas es solo una parte del asunto, porque el error más frecuente no es no encontrarlas, sino elegir la planta equivocada para el espacio equivocado. Cada uno de estos 5 arbustos resuelve algo distinto, y esa es exactamente la pregunta que deberías hacerte antes de entrar al vivero. No cuál te parece más bonita en una foto, sino cuál de ellas soluciona algo que tienes ahora mismo en tu jardín. Si lo que tienes es una zona de sombra, donde la vegetación nunca termina de cuajar y necesitas algo con estructura y presencia durante todo el año, Liberty Bell es la respuesta. Crece despacio, no te va a dar una transformación inmediata, pero en esa zona de sombra donde nada más encaja, va a ser exactamente lo que falta. Si lo que tienes es una cama seca y soleada, donde el calor del verano acaba con todo, Pineapple Tart es la elección. No necesita que la cuides en exceso, no necesita riego frecuente, y va a producir flores dobles de verdad durante meses en condiciones donde otras plantas ni se molestan en intentarlo. Si llevas temporadas batallando con hortensias que no aguantan su propio peso cuando llueve, Stormproof cambia eso sin que tengas que hacer nada especial, sin tutores,
sin intervención después de cada tormenta. Si lo que quieres es fragancia real, distribuida en varias oleadas a lo largo del año en lugar de esas 2 semanas. Y luego nada, Bloomerang Show Mount te da eso en un formato compacto que no va a dominar la cama. Y si lo que buscas es un arbusto cuyo color no decaiga con el tiempo, sino que evolucione hacia algo más interesante conforme avanza la temporada, Centennial Ruby es la única respuesta real que hay en el mercado ahora mismo. La clave es emparejar bien el problema con la planta antes de comprar, porque la mitad de las decepciones en el vivero vienen de elegir algo que te gustó visualmente sin pensar si resuelve algo concreto donde lo vas a plantar. Pero hay algo más que estos 5 arbustos tienen en común, y es lo que ninguna etiqueta de vivero te va a decir. Lo que tienen en común estos 5 arbustos no es el precio ni el aspecto en una foto de catálogo. Lo que tienen en común es que cada uno de ellos nació para resolver algo que las plantas de siempre no resuelven. Y eso cambia completamente cómo deberías pensar en lo que compras cada temporada. La mayoría de las decepciones en jardinería no vienen de plantas malas en abstracto. Vienen de plantas que no encajan con el problema concreto que tienes delante. Un arbusto que funciona perfectamente en un jardín con sombra parcial y suelo fresco puede ser un fracaso total en una cama seca y soleada, aunque en la etiqueta ponga que es fácil de cultivar. Esa desconexión entre lo que promete la etiqueta y lo que necesita tu espacio es la raíz de casi todo lo que sale mal. Hay arbustos que debes evitar no porque sean intrínsecamente malos, sino porque no resuelven nada en tu jardín particular. Y hay arbustos que vale la pena elegir precisamente porque sí lo hacen. Esa distinción es la que cambia el resultado final, y es la que casi nunca aparece en los consejos genéricos que te dan en el vivero cuando preguntas qué plantar. Nadie te dice en qué condiciones específicas esa planta va a prosperar y en cuáles va a decepcionarte. Esa información está en los ensayos, en los resultados de temporadas reales, en los datos que los profesionales del sector manejan y que raramente llegan al jardinero que está delante del estante decidiendo qué meter en el carrito. Por eso tiene sentido buscar ese tipo de información antes de comprar, no después de que algo no funcione. La siguiente temporada que entres al vivero con ganas de algo nuevo, la pregunta correcta no es cuál te gusta más, sino cuál de estas plantas resuelve el problema que llevas más tiempo sin solucionar en tu jardín. Y para cerrar, aquí tienes los 5 en orden, para que los tengas claros. Bloomerang Show Mound, en el 5º puesto. La lila compacta que rebrota en verano y en otoño. Fragante de verdad, resistente al frío y a los ciervos. Para quien siempre quiso una lila que trabajara más de 2 semanas al año. Pineapple Tart. Potentilla en el 4º. Flores dobles en amarillo dorado desde el verano hasta las heladas. La planta para esa zona seca y soleada donde todo lo demás fracasa. New Gen Liberty Bell en el 3º. Resistencia real al tizón del boj demostrada durante 3 temporadas consecutivas, hábito bajo y ordenado, tolerante a la sombra. La respuesta honesta para quien perdió sus boj y quiere intentarlo de nuevo con garantías. Stormproof en el 2º. La hortensia que aguanta la lluvia sin tumbarse, con tallos más gruesos, flores que cubren la planta de arriba abajo y una producción de flósculos que convierte el arbusto en un punto de referencia para polinizadores durante semanas. Y Centennial Ruby en el 1º. La hortensia macrofilla, con flores rojo rubí, que evolucionan hacia granate profundo conforme avanza la temporada, que mejora con el tiempo en lugar de decaer, con tallos fuertes, hábito compacto y flores que se secan conservando su estructura para disfrutarlas también dentro de casa. La lección que deja esta lista es simple. Un jardín que funciona no es el resultado de trabajar más, sino de elegir mejor desde el principio, antes de que el dinero esté gastado y la planta esté en el suelo. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuál de estos 5 arbustos resuelve el problema que más tiempo llevas arrastrando en tu jardín? ¿Y cuántas temporadas has perdido ya plantando cosas que no lo solucionaban? Cuéntamelo en los comentarios, porque me interesa saber qué es lo que más cuesta encontrar de verdad en los viveros. Si este contenido te ha ayudado a tomar mejores decisiones,
Antes de tu próxima visita al vivero, dale a me gusta y suscríbete para no perderte los próximos análisis.